buscar el examen. Aquí está. Sí, el caso del círculo de Moore, pues pueden localizarlo de la siguiente forma. Tienes un esfuerzo negativo en X de 6,000 menos 6,000, esfuerzo en Y es menos 1,000 y el esfuerzo cortante es 11,000. ¿Dónde tienen los cortantes? ¿En el eje, por arriba del eje X o por debajo del eje X? Por debajo, ¿no? Hacia abajo, claro. Pues Entonces, puede estar en el tercer o en el cuarto cuadrante. Tú tienes un esfuerzo en X de 6,000, calcula 2 veces el ángulo. Pues seguramente lo vas a calcular en el tercer cuadrante. Este te cae en el tercer cuadrante. Sí, ese fue mi duda de ese ejercicio. Claro. ¿Alguien más por ahí? ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? Te voy a corregir a Bernardino Bernal, a Escobar Gaspar, ¿quién más? Dije que iba a corregir por ahí. Bueno, aquí tengo a Hernández Ramírez, García Valencia, y bueno, estoy por, bueno, también Sacaula Morales, y solo espero a Vega Contreras. Bueno, ya me envió el examen. Déjenme bajarlo de una vez y lo checo rápido y cambio rápidamente calificación. Vega Contreras, ¿ya me enviaste tu examen? Sí, profe, se lo envié al correo institucional. No, envíamelo al normal, ¿no? f-amador@outlook.com. Por favor. ¿Cómo? F- ¿qué, perdón? Amador, donde les envié el examen. A donde te envié el examen, ahí lo quiero. Es que el otro se satura, ¿no? Tengo estos dos correos porque uno lo uso me envían muchos correos por parte de la escuela y este lo uso para bajar todo el material. Y bueno, también Google para las tareas, ¿no? Entonces, sí, envíamelo al F-bajo y ahorita lo revisamos rápido. A ese que aparece. Bueno, continuamos. Ahorita reviso el ejercicio y los cambio en un momento más, ¿sí? Y si no los he cambiado, pues bueno, es temprano, pues me pueden enviar un correo si es que no he cambiado las calificaciones para hoy, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Y ahora ya nada más somos, ¿qué? 13, 14 personas. ¿Dónde están sus compañeros? No los conocen, ¿verdad? Bueno, Profesor. sí, Trejo. ¿Mencionó a quién iba a cambiar la calificación?
Sí, voy a cambiar calificaciones para los que, pues por ahí hubo alguna parte de cambiarla, ¿no? A ti te fue bien, Trejo, ¿no? No, sí, es que me pareció escuchar mi nombre, pero no, todo bien. Pues, Sí. Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo la parte de, vamos rumbo a la ecuación de la elástica. Vamos a generar la ecuación de segundo orden que modela, pues, cualquier tipo de vibración en las vidas, ¿sí? Cualquier tipo de movimiento. Pues habíamos visto esta parte. Déjenme mostrarla. Quedamos, antes del examen, vimos dos partes, que fue precisamente la deflexión de la viga y cómo la íbamos a modelar. Y nos quedamos en la última parte, que no habíamos comprendido la parte de cómo se llega a la segunda derivada de B con respecto a X, y es igual a menos el momento entre el módulo a flexión. M va a ser la ecuación de momento, y el E es el módulo de elasticidad del material, y es el momento de inercia. Esta ecuación diferencial de segundo orden puede modelar cualquier tipo de viga, ¿sí? Esta fue la que nos hizo falta, llegar a la igualdad. En la ecuación, en el archivo anterior, se dedujo que la curvatura es igual a 1 entre el radio de la curvatura. Y esto va a ser igual a la diferencial del ángulo entre la diferencial de lo que recorremos en dirección X. Esto va a ser igual a la segunda derivada de B con respecto a X. Perdón, aquí es. Ah, sí. Bueno, esta igualdad, la tercera y la cuarta igualdad, ¿de dónde la sacamos? Pues es porque igualamos ecuaciones, la ecuación 3 y la ecuación 4. Sí, esta parte es donde pasamos ahí el brinco, ese brinco ahí raro, ¿no? Precisamente derivamos el ángulo. En la parte superior, un renglón antes es la derivada del ángulo entre lo que recorremos en la dirección X, y bueno, el ángulo precisamente está un renglón antes, que lo estamos aproximando en términos de lo que levanta en la vertical entre lo que se desplaza en la horizontal. Ahí tenemos dB en dx, eso es aproximadamente el ángulo, entonces nada más lo sustituimos. La d entre la diferencial del d, pues es la parte de la igualdad, una igualdad antes. Solo sustituimos θ, pues que es dB en dx. Eso equivale a la segunda derivada de b con respecto a x. B va a ser la distancia vertical, ¿sí? Recuerden que la derivada la definimos siempre como lo que recorre en la vertical o lo que levanta en la altura entre lo que recorre en la horizontal. Eso es la definición de la derivada, ¿sí? Pero aquí lo hicimos dos veces. Entonces, pues de eso tenemos que precisamente todas estas igualdades. La curvatura es igual a 1 entre el radio de la curvatura, es igual a la derivada del ángulo entre la derivada de x, y eso va a ser a la segunda derivada de la flecha con respecto al desplazamiento horizontal. Hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Ahora, la siguiente parte, que es 1 entre el radio de la curvatura, es igual a la segunda derivada de b con respecto a x al cuadrado, y lo igualábamos al momento entre e y. Esto lo sacamos de la teoría de esfuerzos a flexión. Es un archivo también que vimos antes, ¿no? Este lo dejo tantito. Ahorita, en un momento, checo qué pasa con el ángulo, con el signo negativo, de dónde lo sacamos, ¿sí? ¿De dónde lo sacamos? Pues es de cómo se está curvando la viga en este caso, ¿sí? En la parte superior, comentamos aquí, ¿no? Precisamente que si la curvatura de la viga se deforma con
eh, es cóncava hacia, hacia abajo, es cóncava hacia abajo, entonces la curvatura es negativa, que es precisamente lo que le pasa a la viga en donde le estoy aplicando una carga puntual en el volado, en la distancia más lejana al empotre. Esta es una curvatura negativa, por lo tanto, de ahí es donde le estoy generando el signo negativo. ¿Sí? Y bueno, nada más me haría falta calcular, o bueno, justificar el caso de que la segunda derivada de B con respecto a X es igual al momento entre el módulo a flexión. Pero esa parte la dedujimos de un archivo anterior. Por aquí está, este es el de flexión, teoría de esfuerzos. En el caso de la teoría de esfuerzos, pues de ahí lo extraemos. Teoría de esfuerzos. Entonces, en el caso de la teoría de esfuerzos, podemos nada más hacer la parte que me compete. Precisamente es, a ver, aquí está la teoría de esfuerzos. Calculamos que el momento lo vamos a calcular como el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre entre el radio de curvatura. Esto precisamente es, si aquí despejamos que es el momento de inercia, entonces tenemos que es el momento de inercia entre el momento entre el momento de inercia es igual al módulo de elasticidad entre el radio de la curvatura. ¿Sí? Aquí tenemos esta igualdad. Esta igualdad es la que me lleva al esfuerzo para calcular la teoría de la deflexión. ¿Sí? Aquí lo tengo escrito en el otro archivo. Teoría de deflexión. Precisamente ahí aparece, ¿no? 1 entre ρ es igual a m entre I. ¿Sí? Eso lo puedo ver en la teoría del esfuerzo. Lo regreso. ¿Sí? Entonces, en la segunda igualdad, puedo ver la parte que me interesa. Aquí, si quieren, aquí podemos, voy a copiar esta parte y lo hago por separado. Lo voy a poner aquí abajo mientras. Entonces aquí puedo, el módulo de la elasticidad lo puedo pasar a la parte inferior, del lado derecho de la igualdad. Aquí. Déjenme. Y arriba le pongo 1. 1 entre ρ es igual al momento entre el momento de inercia por el módulo de elasticidad del material. Esta ecuación es la que aparece en la teoría de deflexiones. Vamos a checar la teoría de deflexiones. Aquí está. Así aparece. 1 entre ρ es igual al momento va a ser la ecuación de momento entre E por I. Eso es lo que me trae. Lo único que tengo que justificar entonces en todo caso es la primera igualdad. De eso lo saqué. De pues esta parte, ¿no?
1 entre rho es igual a la segunda derivada de b con respecto a x al cuadrado. Pero 1 entre rho es igual al momento entre e y. Esa ecuación me falta agregarle el signo negativo, porque la curvatura es cóncava hacia abajo. Y de ahí extraigo esta fórmula. Esa fórmula es la que me va a servir para calcular la ecuación de la elástica. ¿Sí? Si esta ecuación yo la integro, la voy a ver como db en dx. ¿Qué significa db en dx? Pues va a ser la deformación angular. Es lo que les definen en cálculo. Si en sus cursos de cálculo les definen que db en dx, pues es la deformación angular, es la tangente. Si vuelven a integrar, entonces le vamos a ver como la letra B, la letra V. A esa letra V se le conoce como la ecuación de la deflexión, la flecha de deformación vertical o la ecuación de la curva de la elástica. En los libros la encuentra como la ecuación de la curva de la elástica. La ecuación de la elástica. ¿Sí? Esta ecuación, bueno, ambas, tanto para la deformación angular y para calcular la ecuación de la elástica, pues las van a encontrar en los libros ya puestas, ya dadas, ¿sí? Pero aquí vamos a deducir algunas. Pero si ustedes la encuentran en los libros, la van a encontrar de la siguiente forma. Déjenme abrir el archivo. Claro, el otro archivo ya también ya lo tienen. Pendiente y reflexiones. Claro, en los libros solo aparece. Si solo aparece la ecuación. Pero esa deducción la podemos realizar nosotros. Entonces aquí aparece. Estas son las ecuaciones. ¿Sí? Ahí aparecen. Depende de la condición. Claro, lo primero que vamos a realizar nosotros son realizar vigas isostáticas. Por ejemplo, en el caso de la siguiente viga, pues la primera, una longitud L, y tenemos aplicadas una carga puntual P a la parte media de la longitud. ¿Sí? Del lado derecho aparece la ecuación, bueno, esta nada más les aparece cuánto vale teta máximo. Esa es la deformación angular. Nada más denme P, que nos den L y que nos den el módulo de elasticidad del material y el momento de inercia. Y podemos calcular cuánto vale la deformación angular. Esta deformación angular la pueden calcular en los extremos. O, bueno, aquí en particular aparece teta máxima. Teta máxima para esta condición de carga la encuentran en la parte media de la longitud total. ¿Sí? Pero bueno, teniendo la ecuación de la elástica, por ejemplo, aparece hasta de la última columna, la cuarta columna. Aquí aparece la ecuación de la elástica, la curva de la elástica. Y aparece en términos de x. Si quieren calcular la ecuación de la elástica para cualquier punto, pues nada más díganle cuánto vale x. Y ya la tienen. Claro, esta ecuación de la elástica, en este caso, vale para 0 y elementos. Es decir, para el punto recorriendo de izquierda a derecha, de donde está el apoyo del lado izquierdo hasta la parte media de donde está aplicada, bueno, hasta donde está aplicada la carga P. Esa es la ecuación de la elástica. ¿Quieren calcular la otra parte? Tenemos que generarla. ¿Sí? Pues aquí está la curva de la elástica. Dos columnas antes está la flecha y está la pendiente. Pero bueno, estos valores son máximos. ¿Sí? Aquí aparece como teta máxima y B máxima. Estas son deflexión. Se les llama deflexión, se les llama flecha o se les llama deformación vertical. ¿Sí? Entonces aquí está un apartado. Bueno, estas son para puras vigas isostáticas con una sola condición de carga. Si se dan cuenta, la primera fila pues es una carga P. En la segunda fila aparece una carga P a cierta distancia. Ya no está aplicada la parte media. Y aparece teta 1, teta 2,
que son las deformaciones angulares en los extremos, en los apoyos en este caso, tiene la flecha, aquí sí aparece la ecuación directa, y el otro caso pues es la flecha, es la ecuación del elástico, ¿sí? Claro, aquí en este caso, como tenemos una carga puntual P a cierta distancia de la longitud, tenemos que generar dos ecuaciones, una para del apoyo a la carga P y la otra ecuación para P y el segundo apoyo. ¿Sí? Aquí nada más aparece uno. La tercera condición tiene aplicado un momento en sentido positivo, en el extremo, en el apoyo del lado derecho. Y aquí aparecen los ángulos, aparecen las flechas y aparece la ecuación del elástico. No aparece la ecuación de la deformación angular, pero también se debe de generar. ¿Sí? Se debe pues de deducir. Luego, el siguiente caso es una carga uniformemente distribuida en la viga. Ya aparecen los datos, ¿no? Entonces, estos los pueden conseguir de un manual, pero son solo para una condición de carga, ¿sí? Para una sola condición de carga. Más en la siguiente página aparecen condiciones de carga para volados. Está empotrado del lado izquierdo y está libre en el lado derecho y tiene una condición de carga. Los dos primeros casos son cargas puntuales. El tercer caso es una carga uniformemente distribuida. El cuarto caso tiene un momento. El quinto caso tiene una carga uniformemente distribuida a la mitad de la longitud de la viga. Y el último caso tiene una carga triangular. ¿Sí? Entonces, son ecuaciones de la viga para una sola condición de carga. Si tuviera dos condiciones de carga, pues a generar la ecuación de la elástica para esa viga completa. ¿Sí? Pues vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios y el primero que vamos a generar, pues es vamos a generar un ejercicio. Ejemplo 1. Vamos a ver este ejemplo. Aquí vamos a diseñar la viga, vamos a proponer perfil y vamos a calcular. Vamos a calcular sus deformaciones. ¿Sí? Entonces vamos a iniciarlo. Y está. A este método se le llama el método de la doble integración. ¿Sí? Y bueno, la ecuación que vamos a generar, pues bueno, que vamos a utilizar es esta que está aquí. Aquí lo único que hice fue despejar la parte del denominador del lado derecho de la igualdad. Es decir, voy a tener el módulo el momento de inercia, el módulo de sección del elemento, del material, multiplicada por la segunda derivada de y en dx. Y esto va a ser igual a menos el momento. Así está generada esta ecuación, así se dedujo. ¿Sí? Hay libros que en vez de colocarle un menos le ponen un más. Pero bueno, eso lo convencional. Sí tiene uno que tener cuidado a la hora de estar calculando las deformaciones angulares y saber qué ángulo están dando como recorrido. El ángulo, en el caso de la deformación angular, siempre se da con respecto a la horizontal. El problema es cómo lo están leyendo, ¿sí? Si van de la horizontal y hacen un giro en sentido de las manecillas del reloj, o si hacen la lectura de la horizontal en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando estemos leyendo las deformaciones angulares, ¿sí? Y aquí definimos, E es el módulo de la actividad del material, y es el momento de inercia de la sección transversal. Y M, pues es la ecuación de momento. Y bueno, pues aquí simplemente platico, ¿no? Un poco. Por ser una ecuación diferencial de segundo orden, al resolverla, se producen dos constantes de integración para llegar a la ecuación de la elástica. Entonces, como vamos a tener constantes de integración,
Para resolverla, ¿qué información nos tienen que dar? Pues nos tienen que dar alguna, pues primero las longitudes, las condiciones de carga, ¿sí? Y bueno, para resolver esas constantes, tenemos que darle, como nos enseñan en cálculo, condiciones de frontera, ¿sí? O se les llama también condiciones iniciales. ¿De dónde las vamos a sacar? Pues de cada caso de la viga que nos estén mostrando, que nos pidan resolver. Para cada condición de la viga, podemos deducir condiciones de frontera, condiciones iniciales, ¿sí? ¿Ya llevaron ecuaciones diferenciales? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, pues bueno, de ahí de las ecuaciones diferenciales les definen cómo proponer las condiciones de frontera, ¿sí? Bueno, aquí pone. Observación, este ejercicio solo se necesita un corte para generar la ecuación. Déjenme ver qué ejercicio estamos realizando. Por ejemplo, bueno, aquí aparece la anotación un poco, ¿sí? En donde estamos nombrando la deformación vertical, le podemos llamar Y, le podemos llamar delta, o le podemos llamar esta parte delta, que también es un símbolo, son símbolos griegos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, delta ahí, de esta forma que aparece ahí como una garigoleada, pues es el alfabeto, ¿no? En cambio, el otro delta, pues es un símbolo que significa incrementar, ¿no? Incremento. Ah, bueno, aquí aparece la otra, que es la parte de la V, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que no le ponemos, en vez de ponerle Y, que es el desplazamiento vertical, le ponemos V. Con esto estamos simbolizando que pues es la flecha. ¿Sí? Es la flecha. En el caso de las vigas, nosotros le llamamos flecha o deflexión vertical, ¿sí? Que se está flechando la viga. En el caso de las columnas, le llamamos pandeo, y ese es un desplazamiento horizontal, ¿sí? Entonces, en el caso de las columnas, le llamamos pandeo. Y bueno, el primer ejemplo que vamos a generar, pues es el de un empotre con una carga puntual que tiene 3 toneladas, ¿sí? Tiene una longitud de 1.5 metros. Y vamos a calcularle, pues, tanto la ecuación de la tangente, cómo se deforma, y la ecuación de la elástica, que es, pues, prácticamente calcular la flecha para cada punto, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí podemos ver que, pues, las condiciones de frontera, pues, van a estar dadas en el empotre y en la parte del volado, en el extremo del volado, ¿sí? Aquí ya podemos distinguir que las condiciones de frontera van a estar dadas precisamente en el empotre. Las condiciones de frontera en el extremo no me van a servir de mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de donde está aplicada la carga P, solo intuitivamente yo voy a saber que ahí se va a encontrar la flecha máxima, ¿sí? Y también la deformación angular máxima. ¿Cuánto valen? No lo sé. No puedo dar valores. Ahorita que la resolvamos, pues vamos a dar cuánto vale. Pero en el empotre sí tengo información de las condiciones de frontera. Por ejemplo, ¿cuánto vale la flecha en el empotre? ¿Hay deformación vertical en el empotre? Hola, hola. ¿Ya se están durmiendo? No se duerman. Hola, hola. Hola, profe, hola. ¿Y cuánto vale la deformación angular en el empotre? ¿De cero? Valen cero ambas, ¿no? Ahí se ve que la estoy trazando la tangente que está en línea en rojo, es la tangente del empotre, ¿sí? Para cualquier otro punto, la tangente varía. Para cualquier otro punto, la tangente
se empieza a mover. Conforme me voy moviendo hacia el extremo, hacia el 1.5 de la longitud, la tangente es máxima. Pero en el empotre la tangente vale 0. Esa es una condición inicial. Cuando x vale 0, la tangente vale 0. Cuando x vale 0, la flecha vale 0. Esos son los que voy a usar. ¿Sí? Entonces, se va a acabar el tiempo. En un momento regresamos.